¿Quién celebró la primera misa y cuándo? Esa es la tarea. ¿Quién celebró la primera misa y cuándo? Y esto les sirve también a ustedes para que ustedes hagan eso mismo. Por ejemplo, ahorita yo les voy a preguntar eso y ustedes eso lo pueden preguntar más adelante, y eso es bueno para dialogar, para hacer un diálogo, abrir un diálogo con alguien, ¿verdad? Con tu familia, con el esposo, la esposa, el pariente o el amigo o el que se preste para eso. Entonces es así. Es quién celebró la primera misa y cuándo. Y claro, vamos a explicar qué es eso también. Y la otra es memorizar Lucas 22, 19, 20. Lucas 22, 19, 20. Eso es. Memorizar la cita bíblica, porque esa va a servir para hablar de eso. Bueno, y antes de eso vamos a pedirle a Nicandro que haga una oración para que Dios nos ayude, para bendecir a Dios y pedirle a Dios que nos ilumine con su Santo Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios Padre Todopoderoso, te pedimos nos des sabiduría y comprensión para poder asimilar tus palabras. Te pedimos, Dios Padre Todopoderoso, que bendigas a todos y a cada una de estas personas que se encuentran en esta reunión, en nuestra vida diaria, en nuestra seguridad, en nuestra salud, en nuestra mente y en nuestra alma. También te pedimos, como Jesús nos enseñó, como Él dijo, que cuando se reúnen dos o más, yo voy a estar aquí. Jesús está aquí ahora con nosotros. Pidámosle lo que queramos. Pidámosle con todo el amor y con todo el respeto que nos ayude a conciliar y a terminar de comprender esta reunión y nuestra vida. Amén. Amén. Bien, Mateo 18:20, eso dice, que cuando dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Y bueno, bendito seas, Señor Jesús, por tu presencia entre nosotros. Creemos en ti y queremos creer más en ti. Aumentanos la fe. Amén. Bien, vamos entonces a comenzar. Entonces decíamos, yo les pregunto a ustedes y ahí lo que sepan contesten, no hay problema, eso sirve para ir viéndonos, ¿no? ¿Quién celebró la primera misa y cuándo? ¿Alguien que quiera decir? Jesús. Muy bien. Ahora, es Jesús quien celebró la primera misa. Ahora, ¿en qué año fue? El año 33. Mira qué bien, se la sabe. Bien. Ahora, ¿cómo sabe que fue eso así? Porque de ahí partimos, de ahí viene cuando antes de morir dijo, ¿no? Hagan esto en representación, conmemoración mía. Ajá, pero sí, correcto, pero ¿cómo sabe que fue el año 33? Porque fue un día antes de morir. Ajá, pero ¿dónde dice? Murió a los 33 años. Ah, muy bien, eso es muy importante, sí, pero ¿dónde dice que fue a los 33 años? No tiene memoria, no me lo sé. No, pero mire qué bueno, es que está bien. Lo que dice está muy bien, está correcto. Ahora, nomás vamos a ver de dónde. ¿Qué tan importante será la vida de Jesús que el tiempo comenzó cuando Él nació? De ahí comenzó, que dicen antes y después de Cristo. Así Ahora es. estamos a 2021 años del nacimiento de Jesús. Así es, sí. Esta Navidad. Sí, eso está complementando ya lo que está diciendo. Mucha gente no lo sabe. Sí. Por eso es que yo No, sí. no lo sabía yo hasta hace poco me di cuenta de eso. Ajá. Oh, qué bien. ¿Alguien más quiere decir? Todos, si quieren decir, digan, ¿eh? ¿Qué tan importante es Jesús?
empezó el tiempo ahí. Sí, así es. A partir de él, exactamente. Muy bien. Vamos, esto amerita pensar con mucha atención, ¿verdad? Vamos a ver. Por ejemplo, decimos que fue el año 33. En la Biblia no dice que fue el año 33. Ahí no dice. Entonces, ¿dónde dice? Si no dice la Biblia, ¿en dónde dice? Que fue el año 33 cuando murió Jesús. En la historia. O sea que combinamos la historia con la Biblia y resulta algo bonito, es algo bueno. Entonces, ¿quién dice que fue el año 33 cuando Jesucristo murió? La historia. Y como dice Nicandro, Jesucristo nació el año, ¿qué? El año 1. Cero. El año 0 o el año 1. Así. ¿Y dónde dice? También no, lo dice la historia. Ok, ahora vámonos a la Biblia. Lucas 3:23, ¿qué dice? Y vamos a ver ahí. ¿Sí saben manejar la Biblia? ¿Sí? Ok. Vamos a ver, Lucas 3:23. Y vamos a poner atención a lo que vamos explicando. Y vamos a ver ahí, vamos a agarrar un dato que nos sirve para ver todo esto que estamos platicando ahorita. Si alguien lo tiene, léalo por favor, ¿qué dice? Jesús ya había pasado los 30 años de edad cuando comenzó Hasta ahí. Cuando comenzó. Otra vez, repítalo 3 veces, por favor. Jesús ya había pasado los 30 años de edad cuando comenzó. Jesús ya había pasado los 30 años de edad cuando comenzó. Ok, ese dato que tenemos ahí en la Biblia es el que nos hace pensar que el año 33 murió Jesús. Ese dato nos sirve a nosotros. Con ese dato que tiene la Biblia y luego con la historia, todo se junta, ¿ok? Ok. Ahora, ¿cuántos años predicó Jesús? ¿Alguien puede decir? 3 años. Solamente 3 años. Ok. ¿Cómo sabemos que fueron 3 años? Los que predicó Jesús. Porque comenzó a los 30 y correcto, a los 33. porque ahí en la Biblia dice que comenzó a predicar a los 30. 30. Así es. Entonces, ya estamos viendo eso, ok. Entonces todo esto, se fijan, se combina la historia con lo que dice la Biblia. ¿Sí? Y eso es muy importante retenerlo para después nosotros poder hablar de esto a los demás. Principalmente en este tiempo que hay un montón de iglesias, que ya no es la iglesia católica, sino hay un montón de iglesias. Y cada iglesia tiene su modo de enseñar y su modo de engañar, porque eso es lo que pasa. Porque resulta que muchas iglesias que no son católicas, unas dicen, Jesucristo no dejó ninguna iglesia. Fue una mentira. Porque eso está en la historia, está en la Biblia, que sí dejó una iglesia. Entonces, otros dicen que la iglesia católica no es la iglesia que Cristo fundó, otra cosa más. Ahora, si tenemos nosotros un pariente que tiene esas ideas, y si uno no sabe explicar, pues ahí queda todo. Ahí quedó todo. Así es que, entonces, pues no va bien la cosa. No sé si me expliqué. Sí, entonces, el por qué tenemos que saber esto para poder orientar y también para afianzarnos nosotros en nuestra fe, bien profundamente, porque no vale eso de decir, pues yo estoy en la iglesia porque mi abuelita era católica y porque mi mamá era católica y por eso yo estoy aquí. Pues eso no vale mucho, porque lo que vale aquí es comprobarlo con la Biblia, comprobarlo con la historia, tener una convicción firme, dónde estoy y por qué estoy. Así es, entonces esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque voy a ser yo una persona que sabe, que es luz del mundo, como dice Jesús.
ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra, entonces voy a poder orientar a otras personas. Y cuando uno sabe estas cosas y que ya su familia se entera que así es, que sabe uno, le preguntan a uno. Cuando no sabe nuestra familia esto y que ve uno que pues uno no sabe muchas cosas, pues ni le pregunta. No le preguntan porque pues no vamos a responder satisfactoriamente, pues. Así es, entonces por eso es importante. Entonces la tarea dijimos que es memorizar Lucas 22, 19, 20 y hablar quién celebró la primera misa con todos esos datos, porque les van a preguntar lo que yo les dije. Le van a preguntar, ¿y tú cómo sabes? A ver, ¿dónde dice que el año 33? A ver, la Biblia, ¿a dónde dice en la Biblia? Pues si uno tiene que explicarles, no, la Biblia no dice, pero lo dice la historia. Y tenemos un dato que partimos de ahí, ¿cuál? Lucas 3:23, dice que Jesucristo comenzó a predicar el año 30. Entonces tenemos ese dato, basándonos en ese dato, sabemos. ¿Y cuándo nació Cristo? El año 1. Pero la Biblia no dice que nació el año 1. Ok, pero dice que el año 30 comenzó a predicar. Entonces, y hay que acordarnos lo que dice la historia, que la historia nos dice antes de Cristo y después de Cristo. Es decir, se comienzan a contar los años a partir del nacimiento de Cristo. Entonces, ya sabemos cuándo nació Cristo, el año 1. Luego comenzó a predicar el año 30 porque dice ahí, y luego la historia nos dice que nada más 3 años predicó, entonces ya sabemos todo eso. Así es. Pero sí dice ahí en la Biblia que murió a los 73 años. No. La Biblia no dice que murió a los 33 años, pero no dice que comenzó a predicar el año 30. Y la historia nos dice que nada más duró 3 años. Claro, la iglesia también lo dice, pero no lo dice la Biblia, lo dice la iglesia también. Lo dice tanto la historia como la Biblia, como la iglesia como la historia. Porque una cosa es la historia de la iglesia y otra cosa es la historia del mundo. ¿Ok? No es lo mismo. Entonces, en este caso lo dice la historia de la iglesia y la historia del mundo. Ambas cosas dicen lo mismo, coincide todo. Así es. Bueno. Por sentido común se va acomodando una cosa con la otra. Así es. La Biblia, aparte de ser la guía que nos dejaron, es un libro muy completo y muy interesante para poderlo verlo de otros puntos de vista, no nada más del religioso. Sí, así es. La Biblia es muy, muy interesante. Es mucho, o sea, abarca muchísimas cosas para darnos a comprender lo que Jesús quiere, lo que Dios quiere de nosotros. Así es. Ahí nos dice lo que Dios, o sea que en otras palabras, dicho como lo dicen los teólogos, ¿verdad? O los sacerdotes que son teólogos, el alma de la Biblia, el alma de la, ¿cómo se llama? El alma de la teología es la Biblia. Es decir, todos los teólogos que reflexionan sobre Dios tienen que usar la Biblia a fuerzas, o sea, porque de ahí viene, de ahí es una fuente de conocimiento de Dios, de Jesús, la Sagrada Escritura. Así es. Y el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 133 dice así: el que no conoce la Biblia no conoce a Cristo. Es lamentable esto, pero hay muchos católicos que no conocemos a Cristo. Pensamos que lo conocemos, muy por encima nada más, no se profundiza. Y luego cuando vienen los problemas de la vida no sabemos qué hacer, porque como no conocemos al que nos puede dar paz, tranquilidad y quitarnos el estrés y todo lo demás, pues no acudimos a él. A veces algunos católicos acuden a los brujos, a las limpias, y pues eso no va bien. Se agarran a un pecado a otro pecado más. Pero si uno está bien metido y sabe las cosas a profundidad, entonces
uno se va a librar de muchas cosas y va a poder orientar a los demás. Va a ser un hombre que tiene paz, que sabe conservar la paz. Porque aquí no se trata de que siempre voy a tener paz, no. Uno pierde la paz, pero la vuelve a recuperar en Jesús. ¿Y quién no pierde paz aquí? Todo el mundo perdemos la paz. ¿Quién no tiene miedo? ¿Quién no tiene problemas? Todo el mundo. ¿Y quién nos ayuda a estar firmes? Pues la doctrina de Jesucristo, la enseñanza de Jesús. Así es. Ok, ahora, ¿se acuerdan qué es un discípulo? A ver, ¿quién quiere decir que es un discípulo? Un discípulo es un alumno. Es un alumno, correcto. ¿Un alumno de quién? Jesús. Correcto, es un alumno de Jesús. Es un alumno, ¿verdad? La palabra discípulo es un alumno. Alguien que está estudiando algo. En este caso estamos estudiando la enseñanza de Jesucristo. O la doctrina de Jesucristo, que es lo mismo. Así es. Que está en la Biblia. Y que está en la iglesia. Bueno, ok, vamos ahora sí ya. ¿Ahí no tienen alguna duda para continuar? ¿Vamos bien en todo lo que expliqué? ¿Sí? Entonces, ok. Entonces un discípulo decíamos que es un alumno, ¿verdad? Bien. Así como cuando entran a la escuela hay requisitos, también Jesucristo pide requisitos para los discípulos, ¿sí o no? Sí. ¿Sí, verdad? ¿Cuáles son los requisitos? Ya se los dije la otra vez. Seguirlo a Él, dejar todo por Él. Acuérdense que dice la Biblia. Le di muchas citas bíblicas. Pues darle el primero, dice que dejes padre y madre. Sí, dejar todo. Ajá, pero Sí. no te quiere decir que dejes tus responsabilidades, sino que tienes que ponerlo en primer lugar a él. Eso, ahí está. Acuérdense que dice la cita bíblica, el que ama más a su padre, a su madre, a sus hijos, a sus hermanos y aún a su propia persona, no puede ser mi discípulo. O sea, tiene que amarse a él en primer lugar. Y eso, como dice Rosa, eso no quiere decir que hay que dejar descuidar la familia. Al contrario, si siguen a Jesucristo, vamos a ser más cuidadosos de la familia, porque Jesús nos va a enseñar cómo cuidar la familia. Hay que poner a Dios primero que todas las cosas. Así es. Eso es lo que... Ese es uno de los requisitos. Otro requisito, ¿se acuerdan? El otro requisito es cargar la cruz. El otro requisito, ¿cuál es? Pensar bien las cosas. O sea, hacer un plan de vida para que el discipulado, o sea, que entramos a la escuela de Jesús, tenga su término de graduación, ¿ok? Graduarse de apóstol. Se termina la carrera de discipulado para después ser apóstol. ¿Qué es un apóstol? El que enseña a otros, el que es enviado por Dios para hacer otras cosas. Y en estas clases tiene ambas cosas. Por eso le estoy diciendo ahí, tarea, preguntar a alguien quién hizo la primera misa y cuándo. Que ya se lo saben, ¿verdad? La hizo Jesucristo, ¿y cuándo? El año 33, ¿ok? La cita bíblica es Lucas 22, 19, 20, que memorizar. Ahora sí, vamos a entrarle pues a esa cita bíblica. Lucas 22, 19, 20. 19. Lucas 22, 19, 20. Si alguien lo tiene ya, empiece a leer. El que lo encuentre primero lo empieza a leer. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Así es. Bueno, les voy a dar una introducción a esta parte de la Biblia, a esta partecita. Ahí donde está, si ustedes, no quiero que lean todo porque nos tardamos más, pero ustedes van a ver que ahí antes de esa parte de la Biblia, da la explicación. Dice ahí que la cena de Jesús. ¿Se fijan? ¿Qué dice arriba eso o no? La cena de Jesús. Ok. Entonces,
Jesucristo está haciendo la última cena. ¿Se acuerdan del cuadro de la última cena que en muchas casas hay? El cuadro de la última cena, bueno. Entonces Jesucristo está haciendo ahí la última cena. Y va a decir muchas cosas que hay que analizar palabra por palabra. Hay que recordar una cosa, para entender la Biblia hay que ver palabra por palabra para profundizar. ¿Ok? Bueno, entonces Jesucristo nos está hablando de la última cena. ¿Alguien se acuerda cuándo fue la última cena? ¿En qué día? ¿En qué día de la semana? Jueves. Miren qué bien, fue el jueves. Ok, muy bien. Por eso el día jueves, la Semana Santa, el jueves santo, está la fiesta de la institución de la Santa Misa o de la Eucaristía, que es lo mismo. Así es. Bueno, entonces vamos a leer esa parte otra vez. Otra vez, léalo, por favor. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se los dio diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Ahora otra vez lo vamos a leer y nos vamos a detener palabra por palabra. Otra vez, vamos a ver. Después tomó pan y dando gracias. Hasta ahí. Dice que tomó pan. O sea, tomó pan y dio gracias. Es importante detener esto. Tomó pan. Dio gracias. ¿Y luego qué más? Lo partió y se lo dio diciendo. Lo partió. Okay. Lo partió. Otra palabra más que tener, lo partió. Lo partió y se lo dio diciendo. Y se los dio diciendo. Ajá. Esto es mi cuerpo. Hasta ahí. Entonces, ¿qué es el cuerpo de Cristo? Un pan. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Ok. Entonces dice entonces que Él es un pan. Ok, sígale, ¿qué más? Que es entregado por ustedes. Hasta ahí. ¿Por qué dice que es entregado por ustedes? ¿Alguien puede decir eso? ¿Sí, verdad? Porque, pues sí, nosotros lo entregamos. No, dice que es entregado por ustedes. Al revés. ¿Alguien puede decir eso o no? Dice, este es el pan. Otra vez, lea por favor otra vez ahí. Esto es mi cuerpo. Este es mi cuerpo. Ajá. Que es entregado por ustedes. Hasta ahí. Acuérdense dónde murió Jesús. En la cruz. Entonces fue entregado por nosotros. Este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. ¿Sí? ¿Qué más dice? Hagan esto en memoria mía. Ahí está una orden de que da Jesús. ¿A quién se la dio? A todos. No, a los apóstoles. A los apóstoles. Sí. En esa parte de ahí, en la cena, solamente están los apóstoles, acuérdense. ¿Se acuerdan? Que hasta en la cena del cuadro se ven que son 12. ¿Sí? Ok, entonces están los 12 ahí y les está diciendo a ellos que hagan eso. Que hagan lo que Él hizo. ¿Qué hizo Jesús? Repartió el pan, lo partió el pan, ¿verdad? Lo partió. ¿Qué más hizo? Dio gracias, ¿verdad? Y luego, ¿qué dijo? Les dijo, tomen, otra vez, por favor, otra vez, empiece. ¿Desde el principio? Sí, desde el principio, sí. Después tomó pan y dando gracias lo partió y es que aquí dice se lo dio, por eso se los dio, ¿verdad? Se los dio, sí. Se los dio diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Ajá. Hagan esto en memoria mía. Sí, hagan esto en memoria mía. Bueno, ya se están fijando entonces que lo que hace el Padre pues tiene base bíblica, ¿ok? En la misa, que es una orden que dio Jesús. Luego, ¿qué más dice? Hizo lo mismo con la copa
después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Otra vez. De igual modo, Hizo lo mismo. Ajá. Hizo lo mismo con la copa Sí. después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva. Hasta ahí. Esta copa es la alianza nueva. Dice, la alianza nueva. Ok. Vamos, ¿se acuerdan que les dije que hay que analizar palabrita por palabrita? Dice, alianza nueva. ¿Alguien quiere decir qué es la alianza nueva? A lo mejor ya se lo saben. ¿Qué es? La alianza, la palabra en sí, se quiere decir acuerdo. Acuerdo, Un correcto. trato nuevo. Sí. ¿Con quién? Para salvarnos del pecado. Ajá. Por eso él hizo un acuerdo con alguien que no me voy a mencionar para salvarnos del pecado. Así es. Él hizo un acuerdo, vamos a ver, él hizo alianza, como dice Nicandro, es un trato, un acuerdo, ¿ok? Es un contrato, un acuerdo, un arreglo, ¿ok? Es decir, por decirlo así, ¿no? Yo hago un arreglo con alguien, más bien voy a poner el otro, el contrato matrimonial, es un pacto también. Yo fui con mi esposa al altar e hice un contrato ahí, o una alianza, ¿verdad? Yo me doy a mi esposa y mi esposa se da a mí, condiciones, ¿qué dice el Padre? Que hasta la muerte los separe, ¿okay? Hay condiciones, entonces ese es un trato. Otro trato también es como el que renta una casa, porque usted me paga tanto y tiene esta casa aquí, y luego tiene sus cláusulas, ¿verdad? También. ¿Qué es cuál es la cláusula? Bueno, no, el inquilino va a pagar la luz, el agua, o no, el que renta va a pagar el agua, según como sea el convenio, o el contrato, ¿no? O la alianza que estén haciendo. Ok, ahora aquí, metiéndonos ya aquí en esto, Jesucristo, es decir, Dios Padre, hizo una alianza, tenía una alianza anterior, o sea, una alianza vieja, por decirlo así. ¿Ok? ¿Cuál era esa alianza vieja? La que hizo con los judíos. ¿Sí? O sea que, acuérdense de una cosa, en la Biblia está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Ok. Dicho de otro modo, la antigua alianza y la nueva alianza. O dicho de otro modo, el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Sí? Entonces, ¿de quién? De Dios. ¿Con quién? Con el hombre. O sea, Dios hace un pacto con el hombre. Le dice, mira, tú vas a obedecer esto, y en cambio yo te voy a dar esto y esto. Eso es un trato que hacen. Bueno, entonces, en el Antiguo Testamento, las alianzas se sellaban con sangre. Por eso dice Jesucristo aquí, esta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre. A ver, lee otra vez. Es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Así, sellada con la sangre que es derramada por nosotros. ¿Y para qué? Para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? De la muerte. ¿De qué? De la muerte. De la muerte, del pecado. Así es. Ahora, ¿cuál pecado? ¿Cuál pecado? Porque hay que saber eso también. El pecado original y los que tenemos actualmente también. Así es. Bueno, ¿y qué anteriormente no salvaba a Dios? ¿En el antiguo pacto? Sí. ¿Sí salvaba? ¿Ahora por qué? Ok, qué bueno que dijeron eso. Ahorita le voy a explicar esto. En la antigua alianza, todo lo que se hacía en la antigua alianza no podía perdonar los pecados.
del hombre. Aunque sí dice que el que cometió un pecado ofrecía un corderito o un chivo como expiación de su pecado para que le fuera perdonado. Pero en el Nuevo Testamento, el apóstol San Pablo nos dice que eso era algo simbólico de lo que iba a pasar ahora. Eso dice también que eso era no era algo que se podía salvar. Entendiendo esto así, toda la gente que vivió en el Antiguo Testamento, que obedeció los mandamientos, que se esforzaron en cumplir los mandamientos de Dios, no entraban al cielo, porque tenía que venir Jesucristo para abrir el cielo. Entonces no podían entrar, aunque se portaran bien, pero tampoco se iban al infierno, dicho de un modo separado definitivamente de Dios, los que se portaban bien, sino se iban a un lugar especial que se llamaba el seno de Abraham, así lo dice Jesús. Entonces, el seno de Abraham, bueno, también, pero ahorita les voy a explicar cómo está esto. En el Antiguo Testamento, la Biblia dice que todo lo que moría se iba al lugar de los muertos, ¿sí? Tanto buenos como malos, todos se iban al lugar de los muertos. Cuando Jesucristo resucita, dice el credo, descendió a los infiernos, ¿ok? Porque el lugar de los muertos se le dice infierno. Pero eso no quiere decir que los que habían luchado por portarse bien estaban sufriendo, ¿okay? Igual que los que no habían logrado portarse correctamente, que habían hecho desastres y que nunca se arrepintieron. Es como una especie de división que había ahí. Por eso se le llama el seno de Abraham, los que se iban al descanso con Dios. Y los otros, no, los otros iban a otra parte, ¿no? Entonces no era lo mismo. O bien, también nosotros sabemos actualmente que hay 3 lugares: purgatorio, infierno y gloria. ¿Ok? Estoy diciendo muchas cosas porque es muy difícil decir en poco tiempo muchas cosas. Yo estoy tratando de decir lo que puedo, ¿no? En poco tiempo. Por lo tanto, pregunten también, porque si no, no vamos a captar. Ahorita, yo estoy explicando y ahorita les digo, a ver, vamos a ver si captaron algo. Entonces, cuando viene Jesucristo, entonces se abre la gloria. Jesús, dice el credo, descendió a los infiernos. ¿A qué? ¿A qué fue a los infiernos? En espíritu, dice la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Descendió a los infiernos, y voy a poner la cita bíblica aquí, que primeramente Dios va a subirla a internet, esta plática. Voy a poner arriba la cita bíblica, que ahorita no me acuerdo. Entonces, descendió a los infiernos y fue a llevarse los que estaban retenidos ahí, a las almas retenidas ahí, se las llevó al cielo, los que se habían portado bien, o en el lugar de los muertos. Así es. No, los que estaban en el purgatorio, si no habían cumplido su condena, todavía quedaban ahí hasta que la cumplan. Pero si otros ya la habían cumplido, tampoco podían entrar porque no estaba abierta la gloria. Tenían que esperar de todas maneras. Cuando Jesús resucita es cuando se abre la gloria. Se abre la gloria y entonces se lleva a todos, cuando dice descendió a los infiernos, o sea, al lugar de los muertos, a llevarse los que estaban ahí retenidos. Bueno, ese es un dato. El otro dato es decíamos, ¿qué tipo de muerte? O sea, porque el pecado, nos vino a salvar Jesús del pecado, ¿okay? Y el pecado produce muerte. ¿Quién dice eso? Bueno, nomás recordemos esto. En el libro del Génesis, al principio, ¿qué le dijo Dios a Adán y Eva? No comas de este fruto, del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comas morirás. Así es. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Desobedecieron, ¿no? Comieron y se murieron. Bueno, entonces hay que entender esto, que cuando dice ahí el Génesis, hay que entender 2 cosas ahí. Cuando dice el Génesis, mueren,
Es decir, se van a separar de Dios definitivamente, se van a separar de Él. Por eso son echados del paraíso, se van a separar de Él, dejan de ser hijos de Dios. ¿Y de quién son hijos? ¿Pasan a ser hijos de quién? ¿De quién? ¿El diablo? Así es. Pasan a ser hijos, van a ser la propiedad del diablo. Así es. ¿Y dónde dice en la Biblia eso? Vean Colosenses 1.13, ahí dice Colosenses 1.13. Verán que ahí dice Colosenses 1.13. Ahí dice eso, que toda la humanidad queda en poder de las tinieblas. Colosenses 1.13. Entonces, pecado es separación de Dios. Aunque no se muere de momento la persona, pero está separada de Dios. Es como decir, está muerta del espíritu, por decirlo así. ¿Ya? Por eso es que uno se siente triste, se siente Los del Antiguo Testamento, eso era un peso para ellos muy grande, ¿eh? Se mueren y no pueden ir al cielo todavía. Por eso dicen que cuando se le teme uno a Dios, es porque está libre de pecado, ¿no? ¿Cómo? Cuando le teme uno a Dios, Ajá. no está en pecado, ¿no? Sí, bueno, y es no bueno. teme a Dios, Ajá. quiere decir que está bien. Sí. Bueno, es bueno tener eso presente, porque a algunos no les interesa. Pero es bueno sentirse uno mal para poderle pedir perdón a Dios. Así es. Pero ahorita lo que estamos viendo aquí es eso del pecado. ¿A dónde nos lleva el pecado? Vamos a ver qué dice Colosenses 1.13. ¿Qué dice? Él nos arrancó del poder Ajá. de las tinieblas. Ok, cuando dice Él, se refiere a Jesucristo. Se refiere a Dios, pero por medio de Jesucristo nos arranca. Vamos a ver qué dice. Y nos trasladó al reino de su Hijo. Así es. Él nos trasladó ¿a quién? El Padre. Nos trasladó del reino de las tinieblas, o sea, del poder del diablo, del poder de Satanás, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Sí, que está hablando de Dios Padre, que por medio de Jesucristo, si ustedes ven todo el contexto, atrás y adelantito se refiere a Cristo, que viene al mundo y nos salva con su muerte. Y así es como nos traslada del reino de las tinieblas al reino de Jesús. Entonces, eso es, ya nos acerca a Dios. Volvemos otra vez a ser hijos adoptivos de Dios, como lo dice en otra parte de la Biblia también. Dios nos hace hijos adoptivos de Dios por medio del bautismo, claro. Así es. Entonces, Jesucristo establece el bautismo para trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de Dios. ¿Dónde dice eso? Bueno, vamos a ver otra parte de la Biblia. Bueno, hasta ahí vamos captando. ¿Me explico? ¿Sí? Bueno, les vuelvo a repetir, esta es una clase condensada, comprimida, que de aquí se puede extender mucho, ¿ok? Si ustedes averiguan todo eso más, se pone muy bonito. Si empiezan a ver todas las citas bíblicas que estoy dando y le dan atrás, adelante, van a ver todo esto. Bueno, se me pasó una cosa. Vamos a ver ahora Romanos 5:12, para entender un poquito más lo que es el pecado. Romanos 5:12, vamos a ver qué dice ahí. Estábamos tratando la sangre que es derramada, dijo Jesucristo, por nosotros. De ahí partimos en todo esto que estoy explicando, ¿no? De la nueva alianza. De la nueva alianza en Jesús. Y qué bueno que nacimos nosotros en la nueva alianza, si no se imaginan. Estaríamos, estamos aquí. ¿Qué dice? 5:12, sí. ¿Es sobre la nueva alianza?
¿Cómo? ¿Es sobre la nueva alianza de Jesús? Sí, Romanos. o sea, Jesucristo viene, porque Jesucristo viene, cuando Él viene, Él establece la nueva alianza, y la antigua alianza quedó atrás. Esa ya no, ya cumplió con su cometido, ya se acabó eso. La usamos por referencia y porque también tiene enseñanza, claro, pero cumplió su misión cuando Jesús dijo todo está cumplido y murió. La nueva alianza quedó atrás y entró la nueva alianza con Jesús. ¿Okay? Entonces, o Nuevo Testamento, estamos ahorita viendo la nueva alianza que nos dice, qué enseñanza nos da. ¿Okay? Como discípulos de Cristo estamos aprendiendo la doctrina de Jesucristo, la enseñanza de Jesucristo. ¿Ok? Es lo que estamos viendo. A ver, vamos a ver qué dice. Un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo. Hasta ahí. Un solo hombre hizo entrar el pecado en el hombre. ¿Quién fue? Adán. Así es. Adán y Eva. Hay que recordar que cuando dice hombre en la Biblia se refiere a ambas cosas. Así es. Así es. Entonces, ¿por un hombre qué? Entró. Un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo. ¿Y luego qué más? Y por el pecado la muerte. Ándale, y por el pecado la muerte, es decir, la muerte se propagó, ¿verdad? ¿Qué más? Después la muerte se propagó a todos los hombres. Así es, ¿ok? Es decir, todos nacieron muertos, ¿ok? En otras palabras, toda la gente que nació en el Antiguo Testamento nacía muerta. Y todavía sigue naciendo en el Nuevo, pero como para poder entrar a la nueva alianza ahora, tiene que bautizarse, ¿ok? Es decir, por eso es que se bautizan los niños. ¿Por qué? Porque un niño que nace, cuando nace un niño, nació de la carne. Es decir, nació fuera del reino de Dios. ¿Qué hay que hacer para que entre un niño al reino de Dios? Hay que bautizarlo, porque Jesucristo dejó reglamentos, estatutos en la nueva alianza para que nosotros podamos entrar al reino que Él trajo aquí a la tierra, para entrar a su reino que estableció aquí en la tierra, para poder después entrar al reino definitivo que está en el cielo. Tenemos que entrar primero al reino que estableció Jesús aquí, que después vamos a ver también en otra clase el reino de Dios, pero ahorita les digo eso, ¿no? Entonces Él establece para que podamos entrar así. ¿Dónde dice eso? Vamos a ver el Evangelio de Juan. Hasta aquí se entendió Romanos 5:12. ¿Sí? ¿Se captó? Entonces toda la gente quedó muerta, ¿ok? Entonces la muerte es la separación de Dios. Hay que entender esto. Muerte es separación de Dios, porque aquí en algunas partes el diccionario no entra. Casi en todas partes entra el diccionario, pero en algunas cosas no. Por ejemplo, muerte dicha en el diccionario, se acabó todo. Para Dios, la muerte no existe, porque o se van al infierno, o se van al purgatorio, o se van al cielo. Entonces no existe la muerte. Dios es vida, ¿no? Así es. Muerte, Dios es vida. Así es. Entonces, muerte, entonces separación de Dios. ¿Ok? Entonces, el sentido de muerte en la Biblia hay que entenderlo. ¿Muerte qué es? Se dice de un modo es separación de Dios. Otro modo es muerte física. Entonces hay que ver en la Biblia de qué muerte está hablando. Si es muerte física, si es muerte del espíritu, que es decir, este tipo de muerte, que es separación de Dios. ¿Okay? Entonces se podría decir que en el Antiguo Testamento todos estaban muertos porque realmente nadie estaba bautizado, porque no estaban allegados. Y apréndanse eso. Si ustedes detienen eso en su cabecita, van a ver en todo el Antiguo Testamento es un régimen de muerte. Así lo dice el apóstol San Pablo, que el Antiguo Testamento son reglamentos que había de muerte. ¿Y todo esto por qué ocurrió? Por el pecado. Por faltar a la ley de Dios. Romanos 5:12, por un hombre entró el pecado al mundo y luego se propagó la muerte a toda la humanidad porque todos nacieron muertos, más aparte de eso todavía el pecado que cometemos todavía, los pecados que estamos cometiendo. Se agrega un pecado a otro y a otro porque cuando se cometió el primer pecado hubo un descontrol tremendo en el ser humano. Porque Dios también tiene su ley, o sea, hay que seguir la ley de Dios, así como seguimos la ley de
de cada gobierno y esto y lo otro, también Así es. tiene su ley para poder entrar al paraíso. Así es, pero la ley antigua, del antiguo pacto, lo que obedecían esas leyes que había, de todas maneras no podían entrar al cielo, ¿verdad? Podían entrar en esperanza que viniera Jesucristo para salvarnos del pecado, así sí. Que, claro, el que no obedecía los mandamientos de la antigua alianza y no se arrepentía ni nada, bueno, aunque viniera Jesucristo ya no se podía hacer nada, porque los mandamientos de la antigua alianza era eso, obedece los mandamientos, ok, entonces cuando venga Jesucristo te va a salvar. No los obedeces, pues nadie te puede salvar porque no los obedeciste. Así es. No sé si le expliqué. Ok. Ahora nosotros ya es diferente. Y ahora nosotros es diferente. Ya nosotros no nos vamos a ir al lugar de los muertos. O sí, quién sabe, pues, o nos vamos. O sea, hay tres partes donde ir nosotros. Muerte, infierno y gloria. Sí, así es. Es decir, infierno, y también purgatorio. O al purgatorio, si morimos imperfectamente, que creo yo que casi todos nos vamos a ir al purgatorio, para después pasar a la otra. Sí. Yo creo que casi todos vamos a pasar por el purgatorio, porque pues perfección no tenemos. Pero ya el que pasa al purgatorio ya la hizo. Ya tiene la seguridad de que el cielo está pronto. ¿Pero qué significa purgatorio? Tal como dice la palabra, purgar. Purgar tus penas. Sí, por ejemplo, dicen, agarran a una persona y la condenan. No, usted tiene 15 años de prisión, o sea, va a purgar una pena de 15 años en la cárcel, ¿no? No hay determinado tiempo. Así es. Eso es lo que nos enseña la doctrina de Jesucristo. Ahí donde me da Así es. Sí, pues ir al bote del purgatorio. Sí, así es, pues por eso tenemos que portarnos lo más posible derechitos, pues, porque pues nadie quiere entrar al purgatorio y menos al infierno, pues claro. Y más que nada, con nuestra vida diaria, dar el ejemplo de que somos personas que le tememos a Dios, porque si no hay temor de Dios, olvídate. La persona que no tiene temor de Dios es como los que matan gente, los de la mafia, los asaltantes, o sea, no tienen temor de Dios. Ajá. De tomar un arma y matar a alguien, o sea, es una vida que Dios concedió. Así Es es. lo mismo que le estaba preguntando hace rato, hermano. El temor a Dios es como vivir en pecado, ¿no? No vivir en pecado. El temer a Dios. Ajá. ¿Qué significa? Que estar en paz con Dios, ¿no? El temor a Dios. No tiene uno nada porque está uno con Dios. Bueno, el temor a Dios es el temor de no ofenderlo. O sea, por el amor que uno le tiene, pues no ofenderle. Pero también si lo vemos más ampliamente, esto así, pues podemos decir así, oye, ¿y tú por qué sigues a Jesús? No, es que me da miedo el infierno, ¿ok? ¿Y por qué no amas a Jesús? Pues sí, trato de amar, pero por Dios lo sigo por no irme al infierno. ¿Está mal eso? Pues en cierto modo, pero en cierto modo no, porque de todas maneras está haciendo la lucha por portarse bien, ¿verdad? Pero claro, es mejor obedecerle por amor, claro, que por temor. Así es. Aquí, pero de todas maneras va bien, ¿no? Va bien, ¿por qué? Porque quiere obedecer a Dios. O sea, así es la cosa. Entonces, bueno, y luego dice Jesucristo que el que ama cumplirá los mandamientos, porque la muestra de que nosotros amamos a Dios es que cumplimos los mandamientos. Si decimos que amamos a Dios y no los cumplimos, entonces no es cierto, es puro cuento. Que lo amamos, así es. Bueno, así es. Bueno, ok, ahora vamos a pasarnos otra vez a Lucas 22, 19. Otra vez. ¿Qué estaba leyendo? Y ya vimos, nos metimos aquí porque estábamos viendo la nueva alianza y nos fuimos viendo más, explicando más cosas. 22, 19.
Vamos a leer otra vez. 19. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre que es derramada por ustedes. Entonces, ahí está diciendo Jesús que es la sangre de la nueva alianza. Ahí está celebrando, entonces decíamos nosotros, Jesús, la primera misa, ¿ok? Dando la orden de que eso hagan los apóstoles. Y eso es lo que se hace desde la primera misa que celebró Jesús hasta nuestros días. Eso es lo que hace la iglesia que Cristo dejó. Así que no es un invento de la iglesia, porque eso algunas sectas o iglesias que no son católicas dicen que es un invento de la iglesia, porque engañan a la gente, pues, ¿ok? Todo eso que hacen las iglesias que no son católicas es puro engaño. Es puro engaño nada más. O sea, bueno, estoy exagerando. Ciertamente que tienen cosas buenas, claro, pero casi siempre para llevarse a los católicos, puro engaño. Pues, todo usan para allá llevárselos a los católicos, porque son las iglesias protestantes están llenas de católicos ignorantes. Esa es la cosa. Porque si supieran su religión, pues no se cambiarían, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces, ahí dice, ya vimos que ahí está la primera misa. Hay más citas bíblicas, pero yo se las voy a poner en el internet también, porque quieren todavía ahondar un poquito más. Ahora vamos a pasarnos al Evangelio de Juan, capítulo 6. Aquí hay un muchacho. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús dijo: haga que se siente la gente. Había mucho pasto en aquel lugar y se sentaron los hombres. El número de unos de 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y dio gracias y los repartió entre los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados y todos recibieron cuanto quisieron. Hasta ahí está bien. Bueno, aquí nos cuenta el Evangelio de Juan, lo que hizo Jesús, que hizo un milagro, le dio de comer a 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Entonces es un milagro grande aquí Jesús, ¿no? Bueno, pero al día siguiente vamos a ver qué pasó. Vamos a pasarnos mucho para no entretenernos tanto. Ya si ustedes quieren darle toda esa lectura verán, pero ahorita vamos a brincarnos hasta el versículo 26. Jesús ya al día siguiente se fue de ahí, los apóstoles también se fueron de ahí. Entonces las personas, algunas personas que les gustó el pan, que les gustó la comida, al día siguiente andan buscando a Jesús. Vamos a ver qué pasa ahí. El versículo 26. Jesús les contestó: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Ajá, hasta ahí. Entonces fíjense lo que dice Jesús. Dice Jesús así, ¿no? Ustedes me andan buscando porque les gustó la comida, ¿ya? Andan cansados, vienen sudando, muy afanosos, dice, porque quieren comer otra vez. Entonces Jesús les dice, ¿qué les dice? Ustedes me andan buscando porque esfuércense no por esa comida, sino por otra comida. A ver, vamos a ver qué dice el 27, ¿qué dice? Trabajen no por el alimento de un día,
sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Oh, entonces hay un alimento que permanece y da vida eterna. ¿Okay? Entonces Jesucristo dice que hay un alimento que da vida eterna. ¿Sí? Ya vimos Lucas 22:19 que ahí reparte pan. Ahora Jesús aquí nos está diciendo, antes de hacer esa celebración de la última cena, nos está hablando la Biblia que hizo un milagro. Y está diciendo aquí que hay un pan que Él da, que va a dar vida eterna. ¿Qué más dice ahí? El 27. Dice, trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. ¿Qué más? Este se lo dará el Hijo del Hombre. Él ha sido marcado con el sello del Padre. El Padre lo envió entonces aquí a la tierra para dar vida, para dar pan de vida eterna. Dice que Él va a dar ese pan que da vida eterna. ¿Cuándo lo dio? La primera vez, Lucas 22:19. Porque esta parte de la Biblia es antes de ese acontecimiento, ¿ok? Entonces ya está diciendo que va a dar pan de vida eterna. Que eso es lo que se nos reparte en la misa. El pan que da la vida eterna. Que cuando hacen la primera comunión se recibe por primera vez, por eso dice primera comunión, porque se recibe por primera vez el cuerpo y la sangre de Cristo que da vida eterna. Y vean cuántas personas que van a misa no reciben el cuerpo de Cristo. O sea que, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa? No le creen a Jesús. Suficientemente, suficientemente no le creen. Tienen fe, pero no suficiente. Más que nada es ignorancia. También se juntan las dos cosas. Sí. Porque hay personas que sí saben, sin embargo no lo hacen. O sea que se juntan las dos cosas. Una cosa es por ignorancia y otra también porque poca fe. Entonces, como le digo, desafortunadamente no nos damos cuenta que esto es una guía para la ley de Dios. Sí. Entonces, como esta guía, debemos de respetar la ley de Dios. Pero si no respetamos la ley de Dios, entonces, ¿qué vamos a respetar? Ahí es donde yo me doy cuenta de que no nada más desde el punto religioso, la Biblia es un libro muy interesante, sino que científicamente también. Porque implementa muchas cosas de las cuales vivimos el día con día. Y si nosotros demostramos con nuestra manera de ser y nuestra vida, damos el ejemplo, los demás, nuestros hijos, nuestros allegados se van a dar cuenta de que hay que tener respeto por la ley de Dios. Sin estar hablando constantemente como los hermanos protestantes que llegan a tocarte la puerta y decirte venimos a hablarte de Dios. Sin tener que hacer eso, uno con su comportamiento a diario, uno demuestra, da el ejemplo para que los hermanos sigan. Pienso yo. Sí, es correcto, sí, tiene uno que poner en práctica las enseñanzas de Jesús. Y vamos a ver qué dice el Maestro Jesús, nos dice así. Recuerden esta parte de la Biblia que yo se las dejé de tarea, que es Mateo 28, 19, 20. Dice, vayan por todo el mundo y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Por eso es que estamos de discípulos ahorita, aprendiendo del Maestro, porque eso hay que hacer. Es una orden de Jesús que da, que todos aprendamos la doctrina de Jesucristo. Y luego dice, y enséñenles a cumplir lo que yo les dije, es decir, lo que dice Nicandro. O sea, hay que hablar de Dios y practicar lo que dijo Dios. Se predica para que haya fe. Y después de la fe, a practicar lo que dijo. Porque si no, pues no nos sirve. O sea, así es. Entonces, porque no hay que reducir tampoco a que con el puro ejemplo. Porque a veces yo he escuchado que alguien dice, mira, pues con el puro ejemplo, como San Francisco de Asís. Una vez salieron a predicar San Francisco de Asís y no predicó nada. Y ya cuando regresaron le dijo el hermano, oye Francisco, ¿y aquí nos vamos a predicar? No, dice, ya predicamos. ¿Cómo? Sí, con el ejemplo. Nos vieron, ya con eso es suficiente.
Pero no nada más hacía eso San Francisco, también predicaba. Ese día no lo hizo, pero otro siempre se dedicaba a predicar. Entonces, son ambas cosas, pues. Oír, escuchar, predicar y practicar. Y evangelizar es eso. Evangelizar es predicar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios y celebrar la palabra de Dios, que es la Santa Misa. Así es. Todo eso es evangelizar. Son tres cosas: vivir la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios y celebrar la palabra de Dios. Así nos lo dice la Iglesia Católica, pues nuestra Iglesia así lo dice. Bueno, entonces aquí Jesús dice que va a dar un alimento que da vida eterna, ¿ok? Ahora vamos a ver qué dice Juan 6:48, ahí adelante, hasta el versículo 48. Yo soy el pan de vida. Ajá. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero Ok, hasta ahí. Dice, a la otra vez lee, por favor. Yo soy el pan de vida. Uh-huh. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Así es, porque aquellas personas que vivieron en el Antiguo Testamento comieron un pan que decían que era del cielo, pero no precisamente que venía del cielo, sino que Dios hizo un milagro para que la gente viviera ahí, para que se alimentara, para que vivieran durante el desierto, pero que no era un alimento de vida eterna. Entonces Jesucristo viene y él sí nos da ese alimento. Yo soy el pan de vida. Sus padres, dice, comieron el maná en el desierto y murieron. Es decir, quedaron separados de Dios, o sea, no se murieron, o sea, estaban separados de Dios, no podían entrar al cielo. Entonces Jesucristo viene y dice, no, si comen de mi pan, entonces van a tener vida eterna. Así es, porque este es el pan que ha bajado del cielo. ¿Qué más dice? Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Ajá. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Ajá. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ajá. Adelante. ¿Qué más? El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Ven qué viene? Dice ahí. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Ok, y es un alimento que nos da vida eterna. O sea que comemos el pan que da vida eterna, que es Jesús, y con eso tenemos vida eterna. Él es una promesa de Jesús. Por eso es importante recibirlo en la comunión, porque eso nos da vida. Y luego Él está con nosotros y nosotros con Él. Miren, es algo bonito esto. Por ejemplo, yo trato de hablarles lo que el Señor me ha permitido entender y profundizar en la palabra. Pero ¿cómo le hago para yo hablarles a ustedes sin tener miedo y sin tener, ay, qué diré, o me pongo nervioso? No, es que Él está conmigo y yo estoy con Él. Porque yo trato de recibirlo todos los días. Bueno, el Señor me concedió eso, poder hacerlo, ¿no? Entonces yo lo hago yo recibo al Señor todos los días. Entonces, eso me da a mí fe. Él está conmigo y yo estoy con Él. Entonces no tengo que tener temor, miedo de hablar, ¿no? O sea, no quiere decir que esto sea perfecto, ya lo hice, no. Ciertamente que también cuando habla mucha gente, pues así siento, no sé qué, pero después me acuerdo, no, Él está conmigo, yo estoy con Él, no hay problema. Así es. Entonces, nos da vida eterna Jesús comiendo su cuerpo y su sangre. Así es.
Bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Se ha captado? ¿Quieren comentar alguna cosa? ¿O cómo ven? Yo tengo una pregunta. Sí. A esta cuestión de que muchas personas dejan de recibir el pan de Dios. Ajá. ¿Qué motivos se orillan a hacer eso? Ok. Si alguien quiere contestar, pues diga, ¿no? Porque no estás casado a veces y tienes que estar casado para poder comulgar. Sí. ¿Qué otra cosa? Es una de ellas. Ajá. ¿Qué otra cosa? Nos faltan los sacramentos, ¿no? Los sacramentos. Cuando vamos al catecismo nos enseñan, tienes que cumplir estos sacramentos para poder comulgar. Y uno cuando crece se aleja demasiado, que cuando regresas a tu iglesia o a una misa ocasional, por un evento en especial nada más, o sea, ya histórico, estás consciente de que no has cumplido con todos esos requisitos y no te sientes apto para acercarte a comulgar. ¿Qué otra cosa? A ver, digan, ¿qué más? Pues también es lo que estaba diciendo ella, también aparte de que Ajá. no se siente uno bien también cuando tiene uno, trae eso, trae por dentro, uno no puede confesarse ante un sacerdote. No, y es que así no comulga precisamente. Y esos son los reglamentos también de la iglesia. Así es, que tienen que estar confesados para poder Es decir, comulgar. estar en pecado. Así es. Es decir, Para quitarte el pecado, empezando por una reflexión y a confesar, que es lo que conviene. Una reconciliación, empezando por confesarse, que no nos confesamos. Digo, claro, que cuando son pecados Veniales. veniales, pues no. Sí, es que hay pecados menores, o sea, los pecados graves son los que tienen que ir a confesar, aunque también los veniales, pero los pecados pequeños cuando nosotros leemos la Biblia o cuando dice el Padre, se empieza la Santa Misa y decimos nosotros el acto penitencial, se reconoce uno pecador delante de Dios, yo confieso ante Dios que he pecado mucho de pensamiento, ¿se acuerdan que así decimos, no? Entonces reconocemos que estamos mal. Y entonces el Padre ya con eso que hicimos ahí, se nos quita el pecado venial y podemos comulgar. Pero si estamos viviendo en pecado grave, o sea, no está uno casado por la iglesia, o hizo un pecado muy grande, ¿no? Robó una cosa grandísima, porque también si alguien se roba un lápiz, pues no es tan grave eso. Está mal, claro, pero no es tan grave. Yo tengo otra. como el aborto igual. Como el aborto también. Sí, el aborto también es un pecado grave, o sea, hay pecados graves y no puede uno acercarse a comulgar. Ese tipo de pecados se tienen que confesar y hacer tu penitencia. Sí. Otra que mucha gente hoy en día no se da cuenta, incluso la música lo habla, los narcocorridos y todo ese tipo de cosas. La persona que contribuye a distribución de drogas, aunque no las haya hecho esa persona, las drogas, esa persona está dañando la obra maestra del Señor. La obra maestra del Señor somos nosotros, porque está dañando la vida. Uh-huh. No tanto el que lo consume, sino el que lo distribuye. Uh-huh. Todo ese tipo de gente, siento yo que es como si asesinaran, envenenaran directamente a la persona, al consumidor. Que participan en eso. Exactamente, entonces yo digo, es algo que yo discutí, que tuve una plática muy fuerte con una persona que estaba haciendo eso y le dije, no, pues es que tú estás mal. Me dice, ¿por qué no te vienes un viajecito para el otro lado? ¿Tú qué pasas todos los días? Mira, te acomodo así las puertas, me decía. Y te va a ir bien. Te va a ir bien, te van a pagar tanto. Y le digo, ¿sabes qué? Le digo, no, amigo, tú estás bien mal. Le digo, no, nada más, no, pues es que eres esto, eres lo otro, es gallina, me decía otra palabra. Ex compañero de escuela. Y le dije yo, ¿sabes qué? Le digo, mira, es que yo no pienso de esa manera. Yo pienso que no está bien eso, lo que tú estás haciendo. Y me dice, no, es que eres gallina. Otras palabras más antisonantes, ¿no? Y le digo, no, es que yo, aparte de que yo respeto la ley de Dios también. ¿Ves? Porque, ¿qué caso tiene
están envenenando a una persona secundaria para ganar unos billetes. Para mí son cupones, para mí el dinero son como cupones de obtener en esta vida. Para mí eso es el dinero. Bueno, sí. No, pues, Esa persona hoy en día está como 10 metros bajo tierra. Sí pasa. Eso me lo dijo hace como 2 años y hace poco me enteré de que lo habían quebrado ahí en Rosarito y que estaba bajo tierra. Sí, es lo Pero que yo pasa. le dije, salte de esto, le digo, mira, es compañero de escuelas de la preparatoria. Salte de esto, no tiene ningún beneficio. Y me decía, aviéntate un viajecito para allá para San Diego, para Los Ángeles, y yo creo que ahí entra lo que es el mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo. Exactamente. Entonces ahí está faltando con eso. No cristiano para nada. No, pues Desde sí. niños nos enseñaron, no les Sí. enseñaron el amor de Dios, Y también hay el temor a Dios. también hay muchas causas. Cultura, ¿no? Sí. Sí, mucho. Sí, la pregunta ¿cuál fue? ¿Por qué muchas personas No reciben a Jesús. no reciben a Jesús? Sí, bueno, hay muchas cosas porque ya dijeron algunas, yo agrego otras más. También es por falta de fe. ¿Y por qué no hay fe? Porque no se predica a Jesús. Tenemos que hablar de Jesús a las demás personas. Así, de una manera, podemos decir yo, de una manera que les interese. Que les interese la palabra de Dios. Y para eso pues, tenemos que orar y estudiar nosotros, que es lo que estamos haciendo ahorita, para saber las cosas y poder hablar de Dios a los demás, si no, no se puede. Así es. Porque no les llama la atención, pues, ¿no? Por ejemplo, miren, ¿cuántas veces yo anuncio en la misa que vengan y no vienen? O sea, no es falta de interés, el desconocimiento más que nada, se refiere. La falta de interés. ¿Sí? Pero si les está diciendo en la misa hay clases bíblicas, les está dando a conocer que existe algo que te puede ayudar. Y más sin embargo, de por sí venimos con poquitas personas a misa. Ella sí tú sí tuviste, porque Yo les puedo asegurar que después de poner la manta allá afuera, la gente va a pasar y va a mirar la manta, La va a ver, va a decir, sí. Y va a decir, Y ya se va a acercar. No, pero es que No, pero alguien se va a enterar. Una persona Más de gente 10. La lucha se le hace. Sí. me dice el padre a mí, me dio una frase para la manta, y está muy bonita la frase y todo, pero yo pensé, si yo tuviera dinero de poner un letrero luminoso, esos de los que tenían los cines antes, lo pondría, porque el letrero iba a estar ahí flasheando, y la gente iba a voltear la gente, Iba a llamar y la iba a atención leer, que sí. sí, ¿no? Oh, qué buena idea, Como 7 iglesias al otro lado. Los que Sí. hacen allá también. Tienen el letrero flasheando ahí, ¿Para qué? y dice Jesús te está esperando, Jesús te está esperando. Y no, la gente no comprende, o sea, de plano yo digo, o sea, toda la colonia aquí, de la colonia de México, hay mucha gente, yo digo, qué triste el que no llenamos la iglesia los domingos. pues si toda la gente de Por eso mi alrededor no papá viene, está ¿verdad? haciendo este Casi. equipo para que nosotros nos podamos a Bendito sea evangelizar. Dios. Bueno, ya nos pasamos un poco, voy a dar lo último ya. Miren, la misa tiene varios nombres, ¿no? Algunos ya lo saben. Ahora aprendimos algo más, que se llama la fracción del pan, también se le dice Eucaristía, y también se le dice la cena del Señor. Entonces son 4 nombres: misa, Eucaristía, fracción del pan, cena del Señor. Es lo mismo, eso quiere decir misa. Bueno, entonces les decía que la tarea que les dejo, les decía, es preguntar a alguien quién celebró la primera misa y cuándo. Claro, ustedes ya saben que la celebró Cristo el año 33. ¿En qué parte de la Biblia está eso? En Lucas 22:19. Así es. Entonces, por ejemplo, en Lucas 22:19, esto lo dijo Jesucristo el año 33. ¿Sí? El año 33, el Señor Jesús hizo la cena, la última cena,
¿sí? Ya lo iban a tomar preso esa misma noche. Bueno, entonces eso es. Entonces ese es el aprender de memoria la cita bíblica. Lucas 22, 19, y preguntar quién celebró la primera misa para nosotros decirle quién y decirle cuándo. 22.